Hola a todos, ¿qué tal? Mi nombre es Gabriela Gómez, la profesora de Filosofía de la Educación. Creo que con la mayoría ya nos conocimos el primer día de clases. Algunos alumnos no habían ido, pero bueno, estas cosas que suceden y que sobrepasan nuestra capacidad, digamos, de reacción y pone a prueba nuestra capacidad de adaptación, sobre todo. Un poco lo habíamos charlado inicialmente en la clase cuando hablábamos del texto de Karl Jasper sobre el origen de la filosofía. A lo mejor alguno de ustedes se acuerda y el que no estuvo en la clase lo leyó seguramente para hacer la primera actividad. Que él decía que lo que lleva a los hombres a filosofar o lo que lleva al ser humano a hacerse la pregunta filosófica tiene que ver con cuestiones políticas, va a decir al final él, pero políticas en un sentido general del hombre de la polis, del hombre urbano, del hombre de la ciudad, del ser humano contextualizado que vive en un momento histórico determinado, que tiene unas circunstancias determinadas, que está atravesado por unas circunstancias determinadas y que en ese contexto y en ese entorno el origen del pensamiento filosófico es uno y que quizá es distinto a lo que motivó a los hombres o a los individuos a pensar en otro momento histórico. Y él decía que en la actualidad, bueno, escribe en el siglo pasado, pero podemos decir que es contemporáneo, y él decía que en la actualidad lo que lleva al hombre a pensar ya no es lo que llevaba a los hombres a pensar en la Grecia clásica. El asombro por el mundo, por el universo, el asombro por todo aquello que nos rodea. Ni tampoco es lo que llevaba a los hombres a pensar en la época moderna o en el comienzo de la época moderna, esa duda cartesiana, esa duda metódica de dudar por aquellas cuestiones que antes creíamos que eran certezas absolutas y un día entran en cuestión, las cuestionamos. No estamos seguros de que sean tan ciertas ni tan absolutas. Y acuérdense que también en la época moderna, después de las guerras mundiales y de toda la crisis del mundo, esas situaciones trágicas, duras, horrorosas, llevaron a los hombres también a la pregunta filosófica. Y frente a estas situaciones límite, el hombre hacía filosofía. Jasper va a decir que en la actualidad hay un desencanto, un desasosiego, un sentimiento que está entre el asombro y la duda, que nos hace preguntarnos por cuestiones profundas, por el sentido de la vida, por el destino del ser humano, por las condiciones de la humanidad. Y bueno, yo creo que esto que nos está pasando a nosotros últimamente, ustedes la mayoría por lo que vi son bastante más jóvenes, son todos muy jóvenes, pero creo que es un momento especial para la pregunta filosófica. Estas situaciones límites, estos momentos de desasosiego, de azoramiento, nos llevan a reflexionar por el sentido de las cosas, por el sentido de nuestra vida, por el destino último de nuestra vida, por el sentido de trascendencia, por las cuestiones morales, por las cuestiones éticas, estamos haciendo bien, cómo debemos comportarnos, qué hemos hecho para que pase lo que nos pasa, y bueno, un montón de preguntas generales que tienen que ver con nuestra humanidad y que sin embargo en estos momentos
hacen que todos nosotros un poquito seamos filósofos. Eso respecto a una reflexión de esta situación particular que estamos atravesando. El tema 3 y el tema 4 de la unidad 1 tienen que ver ya con la filosofía de la educación estrictamente dicha. Mientras decimos que el pensamiento filosófico es un tipo de pensamiento reflexivo, es totalmente distinto al conocimiento científico, que es explicativo. La filosofía intenta problematizar una realidad, un fenómeno, una situación determinada. No quiere explicarla, ni intenta dar una explicación definitiva de ese problema que se plantea. Intenta indagar sobre el origen del problema, sobre las distintas respuestas que se han dado a lo largo de la historia. Entonces, cabe decir que reflexionar filosóficamente sobre la educación es adentrarse en un mundo bastante complejo, porque hay una multiplicidad de autores y de contextos socioculturales. Esto lo vimos en filosofía, pero lo vemos en educación. Si definimos educación, no hay una educación. No todos entendemos educación por lo mismo, no todos entendemos lo mismo, ni todos consideramos que las características o los elementos que deben formar parte de la educación sean lo mismo. El concepto de educación tiene una significancia y connotaciones sociohistóricas, socioculturales, al igual que la filosofía. Lo mismo que explicó Jasper con el origen de la filosofía, pasaría con el origen de la educación. Ahora, sí es cierto que tanto educación como filosofía están vinculadas desde los inicios. Si bien podemos decir que la educación es anterior, obviamente, la educación surge con la vida de los hombres en sociedad. Desde que el ser humano comienza a vivir en comunidades, en pequeñas comunidades primitivas, surge la necesidad de la educación. ¿Y cómo surge la necesidad de la educación? La educación surge para poder transmitir los saberes que eran necesarios para la supervivencia de la especie. ¿Sí? O sea que la educación surge como una herramienta más de supervivencia de los individuos y de los grupos. Sin educación para transmitir de generación en generación esos conocimientos, esos saberes que eran necesarios para sobrevivir como especie, hubiera sido imposible que esto sucediera. O sea que la educación, en primer lugar, surge como una necesidad vital. Una necesidad vital porque los saberes que se transmiten tienen que ver con el momento justo en que las pequeñas comunidades primitivas empiezan a dejar su vida dispersa y empiezan a vivir más sedentariamente. En ese momento empieza la educación, les diría yo, si bien rudimentaria, pero más sistematizada. Había que proponerse, y el ser humano y el individuo se propone transmitir los saberes, las técnicas, las habilidades, el uso de las herramientas, todo eso que era necesario para la supervivencia, que estaba ligado en primer lugar a la caza, a la agricultura, pero también empiezan a transmitirse esas creencias, esos valores que mantenían unida a la comunidad y que eran necesarios.
Por eso yo siempre digo que el vínculo entre educación y filosofía es desde siempre, sobre todo desde siempre que se inicia el pensamiento filosófico, porque la educación le precede, pero desde que surge la filosofía como tal, tiene como problema principal o como objeto de estudio principal la cuestión de la educación. ¿Y qué es lo que se pregunta la filosofía sobre la educación? Vamos a hacer un corte. Mientras que por un lado la filosofía desde el siglo V, IV antes de Cristo, que no es que antes el hombre no se hubiera hecho una pregunta filosófica o no se hubiera reflexionado sobre la realidad del mundo, sino que es el momento en que se empieza a construir la filosofía como un conjunto de conocimientos más sistemático, más metódico. Pero a partir de ese momento que se plantea la filosofía como la búsqueda de la sabiduría, como el amor por el saber en sí mismo, sin ninguna utilidad más allá del propio conocimiento. La filosofía empieza a preguntarse por el lugar que ocupa el hombre en este universo, por el lugar que ocupa el hombre en el cosmos, por el sentido de la vida de este hombre y por nuestro fin último. Estas son preguntas que desde ese momento se pregunta la filosofía. Por otro lado, para responder a estas preguntas filosóficas es necesario mirar hacia la educación, porque es la educación la disciplina que forma a ese hombre, que trata de construir o darle forma a este individuo, a esta persona humana. Por eso los vínculos entre filosofía y educación son muy íntimos y a veces muy difícil diferenciar o los límites en algún momento entre las dos disciplinas son borrosos. La educación entonces se origina en las comunidades primitivas y su inicio está en el momento en que el ser humano pasa de ser nómade a ser sedentario. Surge ahí la necesidad de tener que transmitir los saberes y los conocimientos. Pero lo que podemos decir que desde que surge la filosofía, la misma está integrada a la educación.